Dios te bendiga, amiga, hermana, bienvenida a esta nuestra cita entre amigas. Te saluda Marta Jauregui. Gracias por acompañarnos una vez más en este hermoso tiempo donde nos encontramos para hablar de tantos temas interesantes que muchas veces no hablamos con muchas personas. Pero aquí, entre amigas, entre nosotras, vamos sacando estos temas que tanto nos interesan. Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante y es el crecimiento espiritual. ¿Puede crecer el espíritu de una persona? ¿Qué significa el crecimiento espiritual? ¿Qué entiende la gente por un crecimiento espiritual? Y si se puede llegar a tener, si puede comenzar el crecimiento espiritual, ¿cómo se logra? ¿Dónde comienza? Pero sobre todas las cosas, hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios de este tema. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor para que su Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Señor, te damos gracias en este precioso momento, por este tiempo que nos das junto con nuestras hermanas, con nuestras amigas, de poder ver lo que tu palabra dice, Señor, sobre todas las cosas que el hombre ha inventado, que el hombre ha traído como enseñanza. Señor, queremos que tu palabra nos enseñe en este tiempo cuál es tu verdad. Yo te ruego que toques el corazón y la mente de todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están mirando, Señor, para que tu palabra pueda penetrar en sus corazones y traer libertad como tú nos enseñas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un poquito qué es lo que la gente piensa o cree de el crecimiento espiritual. Mucha gente cree que el crecimiento espiritual es una cualidad. Creen que es algo que una persona consigue por medio de la práctica de diferentes métodos y experiencias. Por ejemplo, una de ellas, creen que se puede llegar a un crecimiento espiritual superior al profundizar en su propio interior, hallando por ellos mismos las respuestas a diferentes interrogantes de la vida. Otros creen que han logrado un crecimiento espiritual porque pueden controlar su ego. Algunas personas creen que el crecimiento espiritual se da al estar más consciente de las necesidades de otros y el poder suplirlas. Y esto no es específicamente malo. Es bueno el poder ver las necesidades de otros y el poder suplirlas. Pero esto no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. Otras personas creen que han alcanzado un crecimiento espiritual por estar conectadas con la naturaleza. Y muchos asocian el crecimiento espiritual con el poder contactarse con el mundo espiritual. Por ejemplo, muchas de las personas que practican el curanderismo o aquellas que son mediums. Estas personas creen que pueden hacer eso porque tienen un nivel más alto de espiritualidad. En otras palabras, que tienen crecimiento espiritual. Y posiblemente muchos oyentes tengan otra idea de lo que significa el crecimiento espiritual. Pero antes de ver lo que la Biblia dice sobre el crecimiento espiritual, vamos a ver lo que nos dice en cuanto a las prácticas espirituales que hemos mencionado, como el curanderismo o el comunicarse con el mundo espiritual. Si usted tiene su Biblia, si quiere acompañarme en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos
del 10 al 12. Y si no tienes la Biblia, anota la cita para que cuando llegues a tu casa, a tu hogar, puedas leerlo y verificar lo que estamos diciendo. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 10 al 12, dice de esta manera: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Y antes de continuar, déjeme decirle que esta era una práctica horrorosa que tenían los pueblos paganos de esa época, de sacrificar a sus hijos quemándolos en adoración al ídolo Moloc, como ofrenda para recibir prosperidad a cambio. Y estoy segura que todas nosotras podemos afirmar que nunca haríamos eso. Y qué bueno. Pero aquí no termina la advertencia de Dios. Mire lo que sigue diciendo en la escritura que estamos leyendo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios destruyó mucha gente por estas prácticas de brujería, de hechicería, de encantamiento, como leímos ahí, una lista bastante grande. Y al leer esta escritura nos damos cuenta que la práctica de estos actos no solo no significa crecimiento espiritual, sino que son prácticas ocultistas. Dios instaba a su pueblo a que no tuviera estas prácticas porque no vienen de Él. También nos advierte a nosotras cuántas veces mucha gente en diferentes situaciones corre a los curanderos, a los adivinos, a que le tiren las cartas, consultan a los muertos. Déjeme decirle en el amor del Señor que todo eso viene del diablo. No es bíblico. Dios no lo acepta. Es abominación a Jehová. Es abominación a Dios. Ahora, ¿qué en cuanto a la adoración de la naturaleza que también mencionamos antes? Y quizá usted piensa que no hay tal cosa como la adoración a la naturaleza. Y aunque no lo pareciera, el hecho de rendir culto a la naturaleza está muy de moda en estos tiempos. Esta idea no solo de rendir veneración a la creación, sino muchas veces también de invocar y conectarse con ella para recibir sabiduría, es un engaño. Es un engaño de muchas religiones que hoy día están en este mundo, en esta sociedad. Por ejemplo, una de ellas, la Nueva Era, donde dice que se puede tener espiritualidad o ser espiritual buscándolo en todo lo que nos rodea sin depender de Dios. Toda la adoración a la naturaleza proviene de religiones paganas. Y este hecho se llama, o esta religión se llama sintoísmo. Y mire lo que quiere decir, según el diccionario, esta palabra, sintoísmo. El diccionario dice lo siguiente: el sintoísmo afirma la existencia de divinidades o seres espirituales que pueden encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores de existencia. Pero vamos a profundizar un poquito en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Mire lo que dice Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8.
Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y lo interesante de aquí es esta palabra rudimentos. Mire lo que significa la palabra rudimentos. Significa elementos básicos del mundo material y espiritual, incluidos los espíritus inmundos. Aquí el apóstol nos está diciendo que todo lo que nosotros quizá buscamos fuera de lo de Dios está guiado por espíritus inmundos. ¿Qué provoca que una persona adore a la llamada Madre Tierra? Que llega al corazón del hombre para que admire o adore a los animales, como en la India y en otros tantos países. Todo esto es provocado por espíritus inmundos de error, cuya función es apartar al ser humano de la adoración del verdadero Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Si puede, vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17, y dice de esta manera: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra de Dios es muy clara. Ella nos enseña que la naturaleza no es autónoma o que se formó independientemente de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que Dios fue el que creó todas las cosas. Usted lo puede leer en el libro de Génesis, capítulo 1. Y por lo tanto no tenemos que tener ninguna dependencia espiritual, ni tratar de obtener ningún poder sobre la naturaleza, porque ella obedece las ordenanzas y los límites que Dios le puso. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Habla la Biblia de eso? Por supuesto que sí. La Biblia nos da la respuesta a todas las cosas. Vaya conmigo, si puede, al libro de Job. No vamos a leer todos los versículos, que son por alrededor de 3 capítulos. Y si usted tiene tiempo, léalo detenidamente en su casa, comenzando del capítulo 38. Versículos 4 y 5 dice de esta manera: es Dios hablándole a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Saltemos al versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y el versículo 10 dice: y establecí sobre él mi decreto. Dios es el que controla el universo y lo sostiene con el poder de su aliento. Y ahora vuelve la pregunta que hicimos al comenzar. Entonces, ¿qué es realmente, si es que hay tal cosa como el crecimiento espiritual? Déjeme decirle que sí lo hay. Sí, el ser humano puede obtener o puede crecer espiritualmente. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a examinar este tema a través de la palabra de Dios. Un crecimiento espiritual no se puede obtener si no ha habido un nacimiento espiritual. De la misma manera, el crecimiento espiritual comienza
con un nacimiento espiritual. No podemos crecer espiritualmente si primero no nacemos de la misma manera. Y vamos a ver cómo trabaja esto. Juan, capítulo 3, versículo 3 en adelante dice, es la historia de Nicodemo cuando va a ver a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa esto? Se trata desde luego del segundo nacimiento, del nacimiento espiritual, del nacimiento de la regeneración. Un nacimiento que viene de lo alto por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? Es necesario porque la raza humana, por el pecado, estaba muerta espiritualmente. Recordemos lo que Dios le dice a Adán y Eva en el jardín del Edén. Allí en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la muerte física, todos piensan, ¿verdad?, que es la muerte física. Pero aquí estaba implícita tanto la muerte física como la muerte espiritual. Y aunque la muerte física tardó muchos años en llegar, en este caso, ¿verdad?, Adán y Eva, la muerte espiritual se produjo instantáneamente. Vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora podemos ver claramente que el nuevo nacimiento viene de Dios, que es la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que hemos reconocido que somos pecadores y necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Por lo tanto, entendemos que no hay otra manera de nacer y crecer espiritualmente fuera de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13 dice de esta manera, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y allí, a partir de ese nacimiento, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, allí comienza o allí se da ese nacimiento espiritual. Y mire lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allí, como dijimos recién, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Mire lo que dice, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora llega el punto de preguntarnos, ¿está todavía mi espíritu muerto en delitos y pecados? ¿Está todavía mi espíritu muerto por la transgresión que hay en mi vida? Si tú puedes asegurar que Dios es tu Salvador, que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tu espíritu ha nacido a una nueva vida. Pero si no has recibido a Cristo en tu corazón, por más triste y cruel que se escuche, estás muerto espiritualmente. Si no quieres seguir viviendo de esa manera, si quieres que tu espíritu nazca y crezca en Dios, yo en esta hora te invito a que vengas a Cristo. Si nunca has entregado tu vida al Señor, yo te ruego que vengas a Él para que tus pecados sean perdonados, para que tu vida sea limpia por la sangre de Jesucristo. Y si quieres hacer esa oración, yo te ruego que repitas después de mí estas palabras, recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Repite después de mí, Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, que me ha traído salvación y perdón de pecados. Señor, me acerco a ti porque entiendo que soy pecador, porque reconozco que soy pecadora. Señor, en esta hora yo te invito a mi corazón. Ven a mi vida en esta hora. Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Toma mi corazón, toma mi mente, toma mi vida, para que sean tuya, bendito Dios. En esta hora yo declaro que tú eres mi Dios y que tú eres mi Señor, y nazco a una nueva vida. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo me selle en esta hora y me dé el entendimiento y la sabiduría que necesito para comprender tu palabra. Señor, te pido por mi familia, que también puedas extender tu salvación hacia ellos. Y te doy gracias por todas las promesas que tú has dejado para mí en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esa oración, como dijimos recién, eres una nueva criatura. Tu espíritu ha nacido a la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta hora vamos a terminar aquí este estudio. La semana que viene vamos a ver cómo se produce este crecimiento, cuáles son los factores o los agentes que trabajan en este crecimiento espiritual una vez que hayamos nacido. Y también vamos a estar viendo las características de una persona ya crecida espiritualmente, de una persona madura espiritualmente. Así que yo te invito a que te encuentres con nosotras la próxima semana para poder ver cómo trabaja el crecimiento espiritual en las personas o en nuestras vidas. Y aparte, si has aceptado hoy al Señor Jesucristo, esto necesitas conocerlo. ¿Cómo puedes crecer espiritualmente? ¿Qué tienes que hacer para crecer espiritualmente?
Te dejo mi número de teléfono si tienes alguna consulta, alguna pregunta. Es el área 805-512-0657. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotras. Y nos encontramos la semana que viene, si Dios lo permite. Dios te bendiga.